Buenas tardes. Da inicio la sesión pública número 7 del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha, misma que se realizará a través del sistema de videoconferencia. Le solicito atentamente, buenas tardes también, señor secretario, le solicito al señor secretario general de Acuerdos haga constar la asistencia de las y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través del sistema de videoconferencia autorizada mediante el acuerdo del Pleno TEM-AG-4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito a continuación de continuidad con la sesión. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 19 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y 5 procedimientos sancionadores ordinarios cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras y señores magistradas y magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación correspondiente, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, magistrado, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. A continuación, le solicito de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos locales siguientes. En primer término, con el juicio ciudadano local 156 de 2020, interpuesto por Octavio de Jesús Palma Estrada, quien se ostenta como jefe superior del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de México, en contra de la 60ª legislatura del Estado de México y otras autoridades, por el que reclama omisiones y actos que en su concepto afectan el derecho que tienen los pueblos indígenas de votar y ser votados mediante la figura de usos y costumbres. En el proyecto de cuenta se propone sobreseer parcialmente el medio de impugnación respecto del acto relativo a la emisión y aprobación por parte del Congreso local del decreto 190, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y el Código Electoral, ambos del Estado de México, relativas a la disminución del número de sindicaturas y regidurías que integran los ayuntamientos de la citada entidad federativa. Ello, en virtud de que este órgano jurisdiccional es incompetente para conocer de dicho acto, en razón de que la pretensión del actor está dirigida a que este tribunal ejerza un control abstracto de constitucionalidad sobre los referidos cuerpos normativos, mediante la formulación de una serie de alegatos encaminados a expresar la contravención de la reducción de regidores y síndicos en los ayuntamientos con la Constitución Federal, sin que sus argumentos estén dirigidos a cuestionar la constitucionalidad o legalidad de un acto de aplicación específico que haya sido sustentado en la citada legislación local. Por otra parte, en la consulta se propone declarar infundados los agravios aducidos por el actor, relativos a que las autoridades responsables fueron omisas en legislar y normar administrativamente la forma y los procedimientos mediante los cuales los integrantes de las comunidades indígenas pueden participar en las elecciones locales de integrantes de los ayuntamientos, mediante una vía diversa a la postulación a través de los partidos políticos o por la vertiente de candidaturas independientes, la cual debe regirse mediante sus usos y costumbres. Lo anterior, en virtud de que, de conformidad con el marco constitucional y convencional que se señala en el proyecto, los ciudadanos de las comunidades indígenas tienen expedito su derecho de participar en los comicios para elegir a los integrantes de los ayuntamientos del Estado de México, si así lo desean, sin que la normativa local se los impida. Sin embargo, con el objeto de preservar un esquema equilibrado de participación política integral que comprenda todos los sectores de la población, incluyendo a todos los ciudadanos, sea o no de extracción indígena, es que en la propuesta se concluye que si los integrantes de las comunidades originarias desean participar de dichos procesos selectivos, deben observar las disposiciones previstas en la normativa constitucional y legal que rige la participación ciudadana, que no está sujeta al sistema de usos y costumbres,
puesto que la misma no restringe en modo alguno la participación y el acceso de las personas indígenas al ejercicio del poder público. De esta forma, se garantiza la coexistencia armónica del derecho de las comunidades indígenas a la autonomía y autodeterminación para elegir su propia forma de vida al interior de sus respectivas comunidades y su derecho a participar en las elecciones constitucionales de integrantes de los ayuntamientos, con el consecuente equilibrio que persiguen las disposiciones que conforman el bloque constitucional que contempla un esquema de participación política y acceso al poder público de manera democrática, plural e incluyente. En segundo término, doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos 160, 161, 162 y 163 de 2020, promovidos por la ciudadana Carla Angélica Velázquez Puentes, quien por su propio derecho y ostentándose como segunda regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, Estado de México, impugna las respuestas emitidas por parte del tesorero municipal del referido ayuntamiento a 4 solicitudes de información. Primero, se propone la acumulación de los referidos juicios al advertirse la conexidad en la causa derivado de la identidad tanto de la autoridad responsable, esto es, del tesorero municipal del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, como de la actora, así como la pretensión de esta última, toda vez que en cada uno de los juicios pretende se le otorgue la información requerida mediante sus diversas solicitudes, de ahí que se considere conveniente su estudio en forma conjunta. Enseguida se propone calificar de fundados los agravios relativos a que la negativa de otorgarle la información que solicitó al tesorero municipal le impide ejercer de forma plena su cargo edilicio, toda vez que dicha información es necesaria para el adecuado cumplimiento de la función pública que tiene conferida. Lo anterior, porque la información solicitada se relaciona con la atribución establecida en el artículo 31, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, referente a administrar la hacienda en términos de la ley conferida al ayuntamiento, del cual ella forma parte integrante. Por lo anterior, se propone revocar los oficios impugnados por los cuales el tesorero municipal negó la información solicitada por la actora. Asimismo, en los efectos del proyecto se propone vincular a la autoridad responsable para que, en un plazo de 5 días hábiles, proporcione la información requerida por la actora en los términos planteados en sus respectivas solicitudes e informe a este tribunal electoral de su cumplimiento dentro de los 2 días hábiles siguientes a que ello ocurra. En tercer término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 169 de 2020, promovido por Víctor Omar García Ramírez por su propio derecho, en contra del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Comisión Especial de Vinculación con órganos desconcentrados del citado instituto, por la negativa de continuar con la etapa de evaluación curricular y entrevista dentro de la convocatoria para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021. El actor aduce a manera de agravio, medularmente, que el 24 de noviembre de 2020 envió al Instituto Electoral del Estado de México los documentos solicitados en los criterios para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021. Y que por cuanto hace al documento relativo a la constancia que deberá otorgar la autoridad competente del ayuntamiento para comprobar la residencia en el municipio durante los 5 años anteriores a la designación, agregó el comprobante de pago de tal documento, ello derivado de que la autoridad municipal no le entregó en tiempo y forma la constancia de mérito, que derivado de esa circunstancia la responsable lo dejó en estado de indefensión, toda vez que no dio cumplimiento con lo establecido en los referidos criterios, dado que no se le notificó que hubiera incurrido en alguna inconsistencia y mucho menos se le dio oportunidad de subsanarla. En estima de la magistrada ponente, el agravio deviene infundado, toda vez que obra en el expediente la copia certificada del documento en donde se hace constar que a las 3:05 del 23 de noviembre de 2020, es decir, un día anterior al vencimiento del plazo para remitir las documentales solicitadas en la etapa de valoración curricular, la Unidad Técnica para la Administración del Personal Electoral envió un correo electrónico al actor a su dirección electrónica mediante el cual le fue recordado que tenía hasta el 24 de noviembre a las 23:59 para adjuntar en el sistema informático el registro de aspirantes a vocales, la documentación solicitada para la etapa de evaluación curricular y que dentro de los documentos que debería adjuntar estaba el concerniente a la constancia de residencia. En esa tesitura, contrario a lo afirmado por el actor, en modo alguno la autoridad responsable lo dejó en estado de indefensión, puesto que, estando en marcha la etapa de valoración curricular y previo a su conclusión, la responsable, al advertir la falta de remisión por parte del ciudadano actor de los documentos solicitados en esa etapa, es por lo que fue que le envió un correo electrónico haciéndole saber que tenía un plazo fatal para ello. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la actuación de la autoridad responsable.
En siguiente término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 174 de 2020, promovido por Beatriz Nolasco Rosales, por su propio derecho, en contra de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, por la omisión por parte de los responsables de responder la causa o motivo por el que el sistema habilitado para el examen de conocimientos no permitió realizar la prueba de manera idónea, la falta de respuesta sobre la valoración académica, así como su exclusión de la publicación de resultados de quienes acceden a la etapa de entrevistas, el grupo, día y horario que les corresponden. En el proyecto de cuenta se propone sobreseer parcialmente el medio de impugnación respecto del acto relativo a la falta de respuesta de la autoridad responsable sobre las razones por las cuales la actora no pasó a la etapa subsecuente de la entrevista. Ello, en virtud de que en autos quedó acreditado que se solventó dicha omisión efectuándose la respuesta atinente, por lo que el medio de impugnación quedó sin objeto o materia. Por otra parte, en la consulta se propone declarar fundado, pero a la postre inoperante, el agravio deducido por la actora consistente en que no se le dio respuesta sobre las razones o motivos por los cuales el sistema informático implementado para efectuar su examen de conocimientos constantemente la estuvo sacando y la hizo perder demasiado tiempo, por lo que no pudo concluir el examen. Ello, en atención que en autos quedó acreditado que la autoridad responsable no dio respuesta a dicha circunstancia. Sin embargo, en estima de la ponencia, su disenso deviene inoperante para alcanzar su pretensión de seguir participando en el proceso de selección de vocales de juntas distritales y municipales, en virtud de que la causa por la cual fue dada de baja del concurso fue que no cumplió con los requisitos previstos en la convocatoria y los lineamientos respectivos consistentes en presentar su solicitud de ingreso al sistema con firma autógrafa y la constancia de residencia respectiva. Por último, en lo que respecta al agravio consistente en que la autoridad responsable de manera indebida excluyó su folio de listado de personas con derecho a pasar a la etapa de entrevistas, en la propuesta se propone calificarlo como infundado, en virtud de que de las constancias probatorias que obran en el sumario, quedó acreditado que dicha circunstancia obedeció a que la actora no cumplió con los requisitos relativos a presentar su constancia de ingreso al sistema con firma autógrafa y la constancia respectiva de residencia. En el referido contexto, en el proyecto de cuenta se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, lo actuado por la autoridad responsable. A continuación, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 44 de 2020, formado con motivo de la queja presentada por Jonathan Cetina Martínez por la presunta comisión de conductas irregulares atribuibles al partido Movimiento Ciudadano y al ciudadano Juan Cepeda Hernández, en su carácter de senador de la República, que se hacen consistir en la supuesta realización de actos anticipados de pre-campaña y campaña, derivados de la pinta de bardas y colocación de vinilonas en diversos puntos del municipio de Nezahualcóyotl, que a decir del quejoso posicionan la imagen del partido y la persona denunciadas. En principio, se sostiene la inexistencia de las conductas que se denuncian, pues no obstante que se tuvo por acreditada la existencia de la propaganda a través de contenidos albergados en dicha red social, así como en 13 lonas y 214 bardas que por su contexto de difusión de ninguna manera pueden asumirse que tengan como propósito por parte de los denunciados posicionarse de forma anticipada en el contexto político electoral como equivocadamente lo plantea, e incluso para el caso de Juan Cepeda Hernández, su intención sea de postularse a un siguiente cargo de elección popular, de los que se elegirán en el Estado de México durante el proceso electoral de 2021. Máxime que por cuanto hace al Movimiento Ciudadano, le asiste la prerrogativa de llevar a cabo acciones en carácter de partido político, bien con registro nacional, pero también por su acreditación en el ámbito local, tendentes a difundir su nombre y emblema que lo caracteriza, sin que por ello se incurra en alguna conducta contraria a la legislación. De ahí que, por las razones que se sustentan en la propuesta, se declare la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes, por favor. Gracias, presidente. Sí. Magistradas, magistrado, señor secretario y audiencia que nos sigue en redes sociales y en la página de este tribunal, les saludo con mucho gusto. Pues adelanto mi voto a favor de las propuestas que nos hace la magistrada Leti. Sin embargo, quisiera anunciar dos votos concurrentes. Sería en el juicio ciudadano 156 y en el 174 también. En el 156, respecto a algunas diferencias en cuanto al
al sobreseimiento propuesto relativo al acto impugnado, consistente en el decreto 190 de la legislatura local. Y en el 174 estaría igual, con algunas diferencias respecto al análisis del sobreseimiento propuesto y también haciendo algunas consideraciones relativas a la garantía de audiencia que hizo valer la actora. ¿Cuánto? Muchas gracias, señor magistrado. Consulto si existe alguna otra intervención respecto a la cuenta que hemos testificado. Sí. Ok. Al no existir alguna intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Si es tan amable. Con su autorización, magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Es la propuesta que hago a este honorable pleno, señor secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor en los términos de del anuncio de 2 votos concurrentes, señor secretario. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en los términos que fueron presentados. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará votos concurrentes en los juicios ciudadanos 156 y 174. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 156 de 2020 se resuelve. Primero, se sobresee parcialmente el presente juicio respecto del acto impugnado, consistente en el decreto 190 mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Código Electoral, ambos del Estado de México, en términos de lo señalado en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se declaran infundados los agravios esgrimidos por la parte actora en atención a las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de la presente sentencia. En el juicio ciudadano 160 de 2020 y sus acumulados se resuelve, primero, se decreta la acumulación de los juicios JDCL diagonal 161 diagonal 2020, JDCL diagonal 162 diagonal 2020 y JDCL 163 diagonal 2020 al diverso JDCL diagonal 160 diagonal 2020. Por tanto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se revocan los oficios TM diagonal 696 diagonal 2020, TM diagonal 695 diagonal 2020, TM diagonal 693 diagonal 2020 y TM diagonal 694 diagonal 2020. Tercero, se vincula al Tesorero Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México, para que dé cumplimiento a lo ordenado en el considerando séptimo de la presente sentencia. Por lo que toca al juicio ciudadano 169 de 2020, se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de la impugnación el actuar de la responsable en términos del considerando quinto del presente fallo. En el juicio ciudadano 174 de 2020 se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de la impugnación el actuar de la autoridad responsable en términos de las consideraciones vertidas en el considerando sexto del presente fallo. En el procedimiento sancionador ordinario 44 de 2020 se resuelve, único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando sexto de la presente resolución. Acto seguido. Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 171 de 2020, interpuesto por Juana Jardón Herrera, por su propio derecho, en contra de la resolución que emitió la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del Partido del Trabajo, el 28 de noviembre de 2020, en el expediente CNCG
JIC, diagonal 03, diagonal EDOMEX, diagonal 2020, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de México en la sentencia del Juicio Ciudadano Local JDCL 105 de 2020 y que declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la promovente. En el proyecto se propone declarar los agravios como infundados, pues contrario a lo manifestado por la actora, esta sí tuvo oportunidad de imponerse de la convocatoria. Lo anterior, porque en autos consta documento firmado por Juana Jardón Herrera, en donde manifiesta haber visitado la sede estatal del Instituto Político de manera posterior a la emisión de la convocatoria y previa a la realización de la asamblea. Así, al haber quedado acreditado que la convocatoria estuvo publicada en estrados dentro de la sede del Partido del Trabajo en el Estado de México desde el 7 de julio y que la actora estuvo en ese inmueble el 20 y el 24 del mismo mes y que la asamblea tuvo lugar el 25 de julio, todos de 2020, es evidente que Juana Jardón Herrera estuvo en posibilidades de imponerse de la misma. Es importante señalar que dentro de su escrito de demanda, Juana Jardón Herrera realizó manifestaciones relativas a la presunta existencia de violencia política en razón de género, por lo que en el proyecto se propone también remitir copias certificadas del expediente al Instituto Electoral del Estado de México para que conozca por la vía de procedimiento especial sancionador de las conductas señaladas por la actora en relación a la violencia política en razón de género, en concordancia con lo resuelto por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-201, diagonal 2020 y sus acumulados. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse a indicarlo. Al no registrarse ninguna intervención, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. ¿Con su autorización? Aquí está Jorge Muciño Escalona. A favor del proyecto en sus términos. Aquí está Leticia Victoria Tavira. En el mismo sentido, secretario. Aquí está Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi propuesta, señor secretario. Gracias. Aquí está Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de la propuesta, anunciando un voto razonado con base en que en el expediente 105, por el cual se le ordenó al partido remitir la resolución, yo voté en contra. Por eso anuncio el voto razonado, señor secretario. Gracias. Ahí está el presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en sus términos. Señor presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes anunció la emisión de un voto razonado. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano 171 de 2020 se resuelve, primero, son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la parte actora en términos del considerando sexto del presente fallo. Segundo, remítase copia certificada del presente expediente al Instituto Electoral del Estado de México, a efecto de que conozca sobre los presentes hechos en vía de procedimiento especial sancionador y actúe como en derecho proceda. Acto seguido, solicito al señor secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Por favor. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos locales siguientes. En primer término, con el juicio ciudadano local 15 de 2020, promovido por Eliguía Martínez Andrés, Zenón Guadarrama Esquivel y Rosalba Alcántara Iniesta, por su propio derecho y en su calidad de séptima, noveno y décima regidoras y regidores, respectivamente, del Ayuntamiento de Timilpan, Estado de México, a fin de impugnar la omisión de dar respuesta por parte de la presidenta municipal de Timilpan respecto de las solicitudes que realizaron el 24 y 27 de enero de 2020. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación, en virtud de que, en estima de la ponencia, se actualiza la causal de improcedencia relativa a que el medio de impugnación se ha quedado sin materia. Lo anterior es así, ya que de la pretensión del actor se hizo consistir en la omisión por parte de la responsable de dar respuesta a sus peticiones relativas a que se agregaran a la orden del día de la sesión de cabildo correspondiente y se analizaran, discutieran y aprobaran diversos reglamentos, cuestión que guarda relación con el cumplimiento de sentencia del Juicio Ciudadano 235 de 2019, por lo que si este órgano jurisdiccional
en la fecha que se resuelve, el presente juicio también determinó el cumplimiento total de la sentencia referida, es claro que el mismo se ha quedado sin materia, ya que la parte actora alcanzó su pretensión. Por lo tanto, se propone desechar el juicio de cuenta. En segundo término, el juicio ciudadano local 155 de 2020, interpuesto por Miguel Ángel Peña Fernández por su propio derecho y ostentándose como cuarto regidor del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, en contra de la supuesta omisión de entregar diversa documentación por parte de la presidenta municipal, así como del encargado del despacho de la Secretaría, ambos del ayuntamiento mencionado. En el proyecto se propone el sobreseimiento parcial, toda vez que al momento en que la autoridad responsable rinde su informe circunstanciado, se evidencia que ha remitido parte de la información solicitada por el actor, relacionada con las copias certificadas de diversas sesiones ordinarias y extraordinarias del Cabildo, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir parcialmente y ha quedado sin materia. Sin embargo, se estima que se encuentran pendientes por entregar al actor otro tanto de copias certificadas de sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, por lo que dicha omisión constituye por sí misma una transgresión al derecho político electoral de ser votado en la vertiente del desempeño del cargo del actor, por lo que se estima que el agravio deviene fundado. Por lo anterior, se propone tener por acreditada la omisión impugnada y vincular a la responsable para que realice las gestiones necesarias a efecto de que reponga los derechos conculcados del actor y otorgue la expedición completa de la documentación requerida. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 167 de 2020 interpuesto por el ciudadano José Luis Colín Fuentes, en su carácter de aspirante a ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021, mediante el cual impugna de la Unidad Técnica para la Administración del Personal Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Electoral del Estado de México, la omisión de incluir su folio en la publicación de resultados de quienes acceden a la etapa de entrevistas, así como el grupo, día y horario que les corresponde, y la publicación de folios con la ponderación obtenida en el examen de conocimientos virtual y la valoración curricular, que lo excluye del proceso a la convocatoria para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el siguiente proceso electoral. El actor se agravia de que la responsable omitió otorgarle un plazo para prevenirlo respecto de los documentos que le faltaron en la etapa de valoración curricular. Al respecto, la ponencia califica el agravio como infundado. Ello es así en atención a que, contrario a lo manifestado por el actor, de las constancias que integran el expediente quedó acreditado que la responsable sí le requirió hasta en 2 ocasiones, mediante correo electrónico, para que presentara la documentación correspondiente a la etapa de evaluación curricular. Asimismo, en el proyecto se pone de relieve que el actor cometió el error de no subir correctamente todos los documentos solicitados, pues no adjuntó la constancia de residencia. De esta forma, se señala en el proyecto que la normatividad aplicable precisa que la falta de presentación de la constancia de residencia es causa de baja del concurso, motivo por el cual el folio del ahora actor no apareció en la publicación correspondiente. Razón suficiente para que en el proyecto se considere que la determinación de la responsable estuvo apegada a derecho y que, por tanto, el actor no se le vulneraron sus derechos de integrar órganos electorales. Por otro lado, se atiende el agravio relacionado con la omisión de la responsable de dar respuesta a su solicitud relativa a que se le explicaran los motivos por los cuales no apareció el folio en las publicaciones correspondientes. Para la ponencia, dicho motivo de agravio es infundado, en atención a que de los autos se desprende que la autoridad sí dio respuesta a la petición en los términos que le fue formulada, y se le indicó que el motivo por el que su folio no apareció en los resultados de quienes acceden a la siguiente etapa fue precisamente porque no presentó su constancia de residencia. Finalmente, en el proyecto que se somete a su consideración, se analiza el agravio relativo a que la responsable omitió hacer públicas las causas de exclusión a la siguiente etapa del concurso antes señalado. La ponencia estima que el agravio deviene fundado, pero a la postre inoperante. Lo anterior es así, pues en un principio le asiste la razón al actor, ya que a la luz del principio de máxima publicidad y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, la autoridad responsable debía publicar los folios de las personas aspirantes que incumplieran requisitos. No obstante, la inoperancia radica en que tal omisión es insuficiente para modificar la determinación de la responsable de excluir al actor del procedimiento de selección de vocales, pues la causa de exclusión está fundada y motivada ante el incumplimiento de presentar la constancia de residencia. Por lo anterior, la ponencia propone confirmar el acto impugnado. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 168 de 2020 promovido por la ciudadana Marlene Doray Colín Fuentes, en su carácter de aspirante a ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021, mediante el cual impugna de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México la omisión de incluir su folio en la publicación de resultados de quienes acceden a la etapa de entrevistas, así como el grupo, día y horario en que les corresponde,
y en la publicación de folios con la ponderación obtenida en el examen de conocimientos virtual y la valoración curricular. En consideración de la ponencia, el motivo de disenso deviene infundado, toda vez que el actor parte de la premisa errónea de situarse en un plano de irregularidad respecto del cumplimiento de los requisitos solicitados en el concurso antes indicado. Ello es así, en atención a que de auto se advierte que la actora cumplió con la presentación de todos y cada uno de los documentos solicitados para participar en el concurso de selección de vocales, motivo por el cual no procedía la formulación de alguna prevención por parte de la responsable. Ahora bien, en el proyecto se califica como fundado, pero a la postre inoperante, el planteamiento de la actora consistente en que su folio no aparece en la publicación de folios con la ponderación obtenida en el examen y de conocimientos virtual, así como la valoración curricular. Lo anterior se estima así porque, en efecto, la autoridad tenía la obligación de insertar en la lista de antes referida el folio correspondiente a la actora, toda vez que presentó su examen de conocimientos y además cumplió con todos los requisitos, cuestión que no realizó la responsable. De ahí que le asista la razón a la actora. En el proyecto se explica que, no obstante la falta de la responsable, la inoperancia estriba en el hecho de que tal error no es de la entidad suficiente para modificar la determinación de la responsable de excluir a la actora para la fase de entrevistas, pues a esta solo tienen acceso los 3 hombres y las 3 mujeres con las calificaciones más altas. La actora ocupó el 4º lugar, por lo que no podía acceder a dicha fase. Respecto al agravio formulado por la actora consistente en que no se publicaron las causas por las cuales se le excluyó de la etapa de entrevistas, en el proyecto se califica como inoperante, toda vez que tal alegación descansa en el agravio anterior, el cual ya fue desestimado. Por último, la actora también se agravia por la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a su petición respecto de que se le informaran las causas por las cuales su folio no aparecía en la publicación de folios con la ponderación obtenida en el examen y conocimiento virtual y la valoración curricular, y en la publicación de resultados de quienes acceden a la etapa de entrevistas, lo cual aduce vulneró su derecho de petición. La ponencia estima inoperante este agravio toda vez que de auto se acredita que la responsable ya dio respuesta a dicha solicitud. En este sentido, se propone confirmar el acto impugnado. Finalmente, de cuenta con el juicio ciudadano local 173 de 2020, promovido por César Luis Cedillo García, por su propio derecho en contra de la Unidad Técnica para la Administración de Personal del Instituto Electoral del Estado de México, por la omisión de incluir su folio en la publicación de resultados de quienes acceden a la etapa de entrevistas, así como el grupo, día y horario que les corresponde, y la publicación de folios con la ponderación obtenida en el examen de conocimientos virtual y la valoración curricular, que lo excluía del proceso a la convocatoria para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021. En el proyecto se propone declarar, por un lado, infundados y por otro lado, fundados, pero a la postre inoperantes, los agravios hechos valer por el actor. El agravio relativo a su indebida exclusión al proceso de selección por no aparecer su número de folio en los 2 listados publicados por la responsable, lo que le impedía acceder a la etapa de entrevistas, se considera infundado, toda vez que el actor incumplió con la presentación de la solicitud de ingreso con firma autógrafa. En tal sentido, se analizó la normativa aplicable, la cual señala que ante la falta de este requisito se le impediría acceder a la etapa de entrevistas, evidenciándose de autos que, si bien se adjuntó dicha solicitud, esta no contenía su firma autógrafa. Respecto al concepto de agravio en el que el actor aduce la violación al principio de máxima publicidad por no informarle los motivos de exclusión de su registro, se propone declararlo fundado pero a la postre inoperante, en razón a que, si bien de la normativa aplicable se advierte la obligación de los responsables de publicar los folios de las personas aspirantes que incumplieran requisitos, esta no lo hizo así. Sin embargo, la inconsistencia evidenciada por sí misma es insuficiente para modificar la determinación de la autoridad de excluir al actor del procedimiento de selección, pues en estima de la ponencia, dicha exclusión fue conforme a derecho. En este sentido, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, en uso de la voz. Gracias, presidente. Nada más para hacer unas precisiones, yo acompaño todas las propuestas del señor magistrado Jorge Muciño. Nada más anunciaría 2 votos concurrentes. En el
Juicio ciudadano 171. Ajá. No, perdón. Es en el 155 y en el 173. En el 155 es por algunas diferencias en el estudio del sobreseimiento propuesto, y en el 173 es por algunas diferencias también relativas a la garantía de audiencia que alega la parte actora. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Consulto a los integrantes si existe alguna otra, a los integrantes de este pleno, si existe alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Hermosillo Escalona. Son la cuenta que someto a este honorable pleno, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos en términos de mi intervención. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará votos concurrentes en los juicios ciudadanos 155 y 173. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local, precisar solamente, en el juicio ciudadano local 15 de 2020 se resuelve, único, se desecha de plano el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de la presente resolución. En el juicio ciudadano local 155 de 2020 se resuelve, primero, se sobresee parcialmente la demanda. Segundo, se tiene por acreditada la omisión imputada al encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México. Tercero, se vincula al encargado del despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México, a dar cumplimiento en los términos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. En el juicio ciudadano local 167 de 2020 se resuelve, único, se confirma el acto impugnado en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. En el juicio ciudadano local 168 de 2020 se resuelve, único, se confirma el acto impugnado en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. En el juicio ciudadano local 173 de 2020 se resuelve, único, se confirma el acto impugnado en el presente juicio de protección para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local. Acto seguido, solicito atentamente al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del señor magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local siguientes. En primer término, con el juicio ciudadano local 47 de 2020, que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-201/2020 y sus acumulados, promovido por Gabriela Garay Barragán en su calidad de 11ª regidora, en contra de los actos y omisiones atribuidos al presidente municipal, síndico, tesorero, secretario, titular de la Unidad de Transparencia, director general de Administración y director general de Infraestructura y Edificación, todos del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México. La actora aduce que se afecta su derecho político electoral del ejercicio del cargo, así como que se le da un trato desigual y discriminatorio y se ejerce violencia política en razón de género en su contra, derivados de la omisión de respuesta a diversos oficios que ha girado, así como la supuesta negativa de registrar a sus colaboradores y por discusiones suscitadas con el presidente municipal en diversas sesiones de cabildo. Se estima que los agravios resultan inoperantes, infundados y fundados. La inoperancia resulta de que diversos oficios identificados plenamente en el proyecto se relacionan con cuestiones ya resueltas en el juicio ciudadano local 237 de 2019, así como con hechos consumados y sin materia, además de constituir alegaciones extemporáneas y, aunado a ello, la responsable acreditó que en algunos casos ya dio respuesta correspondiente.
Lo mismo ocurre respecto del supuesto trato desigual y discriminatorio, ya que las alegaciones de la actora constituyen cuestiones ya resueltas en el referido juicio ciudadano local. No obstante, sus argumentos resultan fundados respecto de la omisión de respuesta a 2 de los oficios girados por la accionante, plenamente identificados en el proyecto, al no obrar en autos constancia alguna de que se advierta que se haya atendido sus solicitudes. Por tanto, se ordena a las autoridades responsables dar respuesta a los oficios respectivos e informar a este tribunal sobre su cumplimiento en los términos que ha quedado precisados en el proyecto. En cuanto a las discusiones suscitadas en diversas sesiones de Cabildo, las alegaciones se consideran infundadas, ya que, juzgando con perspectiva de género, así como del análisis de la demanda y sus ampliaciones, además de los medios de prueba, no es posible advertir conculcación a su derecho político electoral del ejercicio del cargo. Por cuanto hace la violencia política en razón de género, conforme a lo resuelto por la Sala Regional Toluca, se considera que ello debe ser dilucidado al sustanciarse y resolverse el procedimiento especial sancionado respectivo. Asimismo, en estricto acatamiento a la ejecutoria referida, se exhorta a las autoridades responsables para que, en lo sucesivo, otorguen respuesta por escrito a las cuestiones planteadas ante ellas, así como dar una debida orientación, respetar y garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. En segundo término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 101 de 2020, promovido por Rosalba Dávila Mota, en su calidad de primera delegada municipal de la colonia Emiliano Zapata, en el ejido de Tenancingo, del municipio del mismo nombre en esta entidad, en contra de los actos y omisiones atribuidos al presidente municipal, secretario y contralor, todos del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio consistente en la omisión de atender las peticiones formuladas a diversos integrantes del ayuntamiento, en atención a que, de las constancias del sumario, no se advierte que a dichas peticiones hubiera recaído respuesta alguna. Por lo tanto, se ordena al presidente municipal que realice las gestiones necesarias para darle respuesta a las peticiones formuladas de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Federal, en los términos señalados en el proyecto, y se le exhorta para que en lo sucesivo otorgue respuesta por escrito a las cuestiones planteadas ante él y las notifique como corresponda. Por otra parte, en relación a las conductas que en concepto de la actora son susceptibles de constituir violencia política en razón de género, la ponencia considera que tal aspecto debe ser dilucidado al sustanciarse y resolverse el procedimiento especial sancionador respectivo, por lo que lo procedente es remitir copia certificada de todo lo actuado en el expediente de mérito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México para que decida sobre su admisión o desechamiento vía procedimiento especial sancionador en términos de la normatividad aplicable. En tercer término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 166 de 2020, promovido por Eduardo Avendaño Flores por su propio derecho, en contra de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en virtud de que, según su dicho, se vulneró su derecho político electoral a participar en la vida pública del Estado mediante la integración de órganos electorales por no habérsele permitido presentar el examen de aspirante a vocal en la plataforma electrónica. La parte actora aduce, medularmente, que se inscribió al proceso de selección de vocales distritales y municipales para el proceso electoral de 2021 a celebrarse en esta entidad, y que el día en que se llevó a cabo el examen de conocimientos virtual correspondiente, el sistema habilitado para tales efectos presentó diversas fallas que le impidieron presentar su evaluación. Al rendir su informe, la autoridad responsable exhibió una bitácora elaborada por la empresa encargada de administrar el sistema en el que se llevó a cabo el examen de conocimientos, del que se advierte que la parte actora, en diversas horas del día en que se presentó la evaluación, ingresó al mismo e incluso cambió su contraseña, la cual se dio vista al actor para que manifestara lo que a su derecho conviniera sin ser desahogada. Por tanto, se estima que las alegaciones del accionante resultan infundadas al estar acreditado que sí tuvo acceso al sistema donde se aplicó el examen, tanto en la convocatoria como en los criterios y el instructivo para presentar el mismo. Se indicó que su aplicación sería virtual y que era necesario contar con una computadora, cámara web y micrófono con conexión a Internet, además de los requerimientos técnicos necesarios, por lo que es evidente que si los aspirantes no contaran con tales requerimientos, no se trata de una situación atribuible a la autoridad responsable. Por lo tanto, se propone confirmar el acto impugnado. A continuación, doy cuenta con el juicio ciudadano local 172 de 2020, promovido por Raimundo de Jesús Alcántara, por su propio derecho, en contra de la aprobación realizada por la Comisión Especial de Vinculación con Órganos Desconcentrados en la quinta sesión extraordinaria y por hechos que consideró son violatorios de derechos político-electorales, respecto de poder integrar un cargo como vocal municipal dentro de la Junta Municipal de Jilotepec, Estado de México. En la consulta se propone declarar infundado el agravio sobre la violación a su derecho político-electoral como ciudadano a integrar un cargo público como vocal en la Junta Municipal referida,
ya que el actor incumplió el requisito establecido en la convocatoria referente a no haber ocupado durante los 4 años previos a la designación la titularidad de alguna dependencia de los ayuntamientos. Lo anterior, ya que de las constancias del expediente se tiene acreditado que durante el año de 2019, a partir de agosto, el actor fue designado como encargado del despacho de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Jilotepec, resaltando que aun y cuando no ocupó la titular del área, en uno y otro caso guarda una relación directa de dependencia con el ayuntamiento, quien es el órgano colegiado que los designa, lo que se actualiza el incumplimiento del requisito aludido en el expediente. Enseguida doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 15 de 2020, iniciado por Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de Tanech Sánchez Ángeles, Liliana Goyas Trejo, Dionisio Jorge García Sánchez, Nancy Nápoles Pacheco, Adrián Manuel Galicia Salceda, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Alfredo González González y María Elizabeth Millán García, en su carácter de diputados locales del Grupo Parlamentario de Morena de la 60ª Legislatura del Estado de México, así como del Director General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México y del Partido Político Morena, por la supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Los hechos denunciados son la supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos derivado de la entrega de apoyos alimenticios y médicos a ciudadanos del Estado de México en el marco de la emergencia sanitaria, difundidos a través de las páginas de Facebook. Se propone declarar la inexistencia de las citadas infracciones, pues si bien se tiene por actualizado el elemento personal y temporal, no se actualiza el elemento objetivo necesario para acreditar la promoción personalizada, puesto que el tema principal de la propaganda tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía del Estado de México las acciones que, como legisladoras y legisladores, han realizado en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Además que no hay una referencia directa a algún logro de gobierno, programa social o acción gubernamental, y tampoco se puede advertir que se promocione alguna fuerza política. Por lo tanto, conforme al caudal probatorio analizado y a la negativa expresa realizada por el secretario de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de México, no se evidencia constancia alguna de que se desprenda que en los hechos denunciados haya estado involucrados recursos públicos. Posteriormente doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 26 de 2020, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional a través de Carlos Camacho Ramírez, secretario de Acción Electoral del Comité Municipal de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, en contra de Alonso Adrián Juárez Jiménez, 11º regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, por la supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos derivado de publicaciones en la red social de Facebook del probable infractor, donde se menciona la entrega de apoyos alimentarios y diversos artículos, así como la realización de actividades lúdicas. Los hechos denunciados son la supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos derivado de entrega de apoyos alimentarios, juguetes, juegos de mesa, que supuestamente contienen su nombre e imagen, así como la realización de actividades lúdicas y caravanas de lavado de manos a la ciudadanía del citado municipio en el marco de la emergencia sanitaria, difundidos a través de la página de Facebook del denunciado. Se propone declarar la inexistencia de las citadas infracciones, pues si bien se tiene por actualizado el elemento personal y temporal, no se actualiza el elemento objetivo necesario para acreditar la promoción personalizada, puesto que el tema principal de la propaganda tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía del municipio de Tlalnepantla de Vaz las acciones que como regidor ha realizado en el marco de la emergencia sanitaria, además de que no hay una referencia directa a algún logro de gobierno, programa social o acción gubernamental. Tampoco se puede advertir que se promocione alguna fuerza política. Por lo tanto, conforme al caudal probatorio analizado y a la negativa expresa realizada por el presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, no se evidencia constancia alguna de que se desprenda que en los hechos denunciados se hayan involucrado recursos públicos. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 32 de 2020, iniciado por Carlos Camacho Ramírez en su calidad de secretario de Acción Electoral del Comité Municipal de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, del Partido Revolucionario Institucional en contra de Israel Amador Serrano, consistente en la supuesta realización de actos anticipados de pre-campaña o campaña. Los hechos denunciados son la supuesta actualización de actos anticipados derivado de la realización de sanitizaciones a viviendas, automóviles, comercios y espacios públicos del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, difundidos a través de la página de Facebook del denunciado,
Se propone declarar la inexistencia de las citadas infracciones, ya que no se tuvo por acreditado el elemento subjetivo necesario para tener por actualizada tal conducta, pues de lo que obra en el expediente, específicamente de las diligencias ordenadas para mejor proveer, ni en los mensajes de Facebook, de las fotografías y los videos cuya existencia quedó acreditada, existe constancia de que se haya llamado a votar en favor del denunciado. Tampoco es posible advertir algún mensaje implícito o explícito de apoyo hacia él o que se promocione como precandidato o candidato. Para el caso, únicamente en los medios de prueba se hace referencia a la realización de la sanitización por parte de una persona que se ostenta como empresario de nombre Israel Amador Serrano, a viviendas, automóviles, comercios y espacios públicos, así como el pegado de calcomanías alusivas y la donación de cubrebocas a vecinos en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el marco de la emergencia sanitaria que se vive actualmente. Esa es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario, por la cuenta. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. No existe. Al no existir intervención alguna, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos, solamente anunciando voto concurrente en los procedimientos ordinarios sancionadores 15 y 26, por alguna diferencia en cuanto a la acreditación del elemento temporal. En términos idénticos. Gracias. Creo que sí. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Gracias, secretario. En los mismos términos que lo ha anunciado el magistrado Muciño, anunciando también un voto concurrente en relación con los procedimientos ordinarios sancionadores 15 y 26 por el estudio del elemento temporal al tenerlo por actualizado. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Gracias. A favor de los proyectos, sumándome al voto concurrente de la magistrada Leti, si me lo permite, y anunciando también un voto razonado en el JDCL 47. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Favor. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en términos semejantes al magistrado Jorge Muciño Escalona. Señor presidente, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que los magistrados Jorge Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y usted formularán votos concurrentes en los procedimientos sancionadores ordinarios 15 y 26, y también la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador formulará voto razonado en el juicio ciudadano 47. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 47 de 2020 se resuelve, primero, se ordena al presidente municipal del Ayuntamiento de Huixquilucan a dar respuesta a las solicitudes realizadas por la actora conforme a los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se vincula a las restantes autoridades responsables de conformidad con los efectos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, se exhorta al presidente municipal, las demás autoridades responsables y a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Cuarto, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a lo determinado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave ST-JDC-201/2020 y acumulados. En el juicio ciudadano 101 de 2020 se resuelve. Primero, este tribunal es incompetente para conocer del acto consistente en la falta de seguimiento a la denuncia presentada en contra del secretario del ayuntamiento en términos del considerando segundo del presente fallo. Segundo, se ordena al presidente municipal del ayuntamiento de Tenancingo a dar respuesta a las solicitudes realizadas por la actora, conforme a los efectos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se vincula a las restantes autoridades responsables de conformidad con los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. Cuarto,
Se exhorta al presidente municipal, las demás autoridades responsables, a los integrantes del cabildo del ayuntamiento, así como a las diversas autoridades que integran el ayuntamiento en términos del considerando sexto de la presente resolución. Quinto, se ordena remitir copia certificada de la demanda, así como de todo lo actuado dentro del presente expediente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. En el juicio ciudadano local 166 de 2020 se resuelve único. Se confirma el acto impugnado de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. Por lo que toca al juicio ciudadano local 172 de 2020 se resuelve único, se confirma el acto impugnado. En el procedimiento sancionador ordinario 15 de 2020 se resuelve único. Son inexistentes las infracciones atribuidas a las y los integrantes del grupo parlamentario Morena y del director general de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México, conforme a lo razonado en esta sentencia. En el procedimiento sancionador ordinario 26 de 2020 se resuelve único. Son inexistentes las infracciones atribuidas al 11º regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, conforme a lo razonado en esta sentencia. En el procedimiento sancionador ordinario 32 de 2020 se resuelve único. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Israel Amador Serrano, conforme a lo razonado en esta sentencia. Muy bien. Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia amicable. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local siguientes. En primer término, con el juicio ciudadano local 153 de 2020, interpuesto por Narcisa Francisca Molina Rojas, quien se ostenta como síndico municipal del Ayuntamiento de Atizapán, Santa Cruz, Estado de México, en contra del presidente municipal y tesorero del citado municipio, por diversos actos que afectan el desempeño de sus funciones. A juicio de la ponencia resultan fundados los dos agravios planteados por la accionante, toda vez que, por una parte, de auto se encuentra acreditado que la información solicitada referente a los informes financieros del ayuntamiento no le ha sido entregada, sin que exista una causa justificada para ello. Y por otra parte, se encuentra probado que la actora no cuenta con personal a su cargo, circunstancias que impiden que ejerza de manera efectiva sus atribuciones y cumpla con sus funciones legalmente conferidas, lo que implica una vulneración al derecho de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo. En lo referente al tema de la actualización de actos de violencia política a razón de género, se propone remitir las constancias a la autoridad administrativa electoral para que, de así considerarlo, instaure el procedimiento especial sancionador correspondiente. Con base en lo anterior, se propone vincular a las autoridades responsables para que den cumplimiento a los términos precisados en el proyecto sometido a su consideración. En segundo término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 170 de 2020, promovido por Karina Arriaga Ortiz en su carácter de aspirante a ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021, a fin de controvertir los resultados del examen de conocimientos virtual que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre del año en curso, así como la omisión de dar respuesta a su petición sobre la revisión del mencionado examen. La propuesta es desechar de plano el medio de impugnación al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 427, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, esto es, cuando el medio de impugnación se haya quedado sin materia. De ahí que, al prevalecer esta, previo a la admisión de la demanda, lo procedente es darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos mediante la resolución de desechamiento. A continuación, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 45 de 2020, instaurado con motivo de la vista decretada por el Contralor Interno y titular del órgano de control y vigilancia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, derivado del presunto incumplimiento de Morena a la verificación virtual oficiosa por denuncia 23, diagonal SIPOT, diagonal Infoem, diagonal DC, diagonal 20, y su acumulada. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar la existencia de la violación y amonestar públicamente al partido político Morena al haberse acreditado en autos que dicho partido incumplió diversos requerimientos y resolución emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
relativos a una verificación virtual oficiosa en que se acreditó que Morena incumplió con sus obligaciones de transparencia respecto a la información que de oficio debe ser publicada en el sistema de portales de obligaciones perteneciente a la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que además se robustece con el hecho que, al dar contestación a la queja, Morena no desvirtuó el incumplimiento señalado ni probó haber cumplido con lo ordenado por el instituto, razón por lo que se proponga amonestarlo públicamente. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Están, magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no haber intervención alguna, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Monseño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Con las propuestas, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos en los términos que fueron presentados. Magistrado Víctor Óscar Pascal Fuentes. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 153 de 2020 se resuelve, primero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México para efectos de lo precisado en el numeral 1 del considerando cuarto de la presente sentencia. Segundo, se ordena al tesorero municipal para que atienda favorablemente las peticiones formuladas por la actora de acuerdo a lo precisado en el considerando quinto. Tercero, se vincula al presidente municipal para que lleve a cabo todas las medidas necesarias en términos de la suficiencia presupuestaria y asigne a la actora el personal necesario para el desarrollo de sus funciones de acuerdo a lo precisado en el considerando quinto. En el juicio ciudadano local 170 de 2020 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. En el procedimiento sancionador ordinario 45 de 2020 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Morena conforme lo señalado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de Acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estados y en la página electrónica. Muy bien, muchas gracias. Previa a la declaratoria de conclusión de la presente resolución, deseo hacer un pronunciamiento de felicitación a todo el personal jurídico, administrativo, técnico de nuestro Tribunal Electoral, que pese al contexto pandémico que está viviendo nuestra entidad y todo el país, hemos desarrollado a cabalidad, de manera oportuna, las tareas asignadas a este Tribunal Electoral del Estado de México. 2020 ha sido un año de retos y de desafíos. El Tribunal Electoral ha respondido a cabalidad a todas las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar en los temas correspondientes a la capacitación, en los temas correspondientes a género, en los temas correspondientes al desahogo de los asuntos turnados a su competencia. Por ello, mi más amplia felicitación, empezando por las señoras y señores magistrados que desde luego han aprobado las iniciativas que se han sometido encaminadas a fortalecer nuestra presencia en el Estado de México, garantizando a la ciudadanía mexiquense la tutela jurisdiccional efectiva de sus derechos político-electorales. Asimismo, para dar certidumbre a las distintas actos y etapas de los procesos electorales, garantizando los principios de constitucionalidad y de legalidad. Tenemos frente a nosotros el reto de los trabajos jurisdiccionales del proceso electoral 2021, que estamos a unos días de iniciar y que desde luego esta institución, órgano autónomo,
máxima autoridad de justicia electoral en la entidad, manifiesta su plena disposición, estar preparados, estar alistados para hacer frente a la totalidad de los trabajos jurisdiccionales. Desde esta sede del Tribunal Electoral enviamos un fuerte abrazo a todos los integrantes del tribunal, empezando por los magistrados integrantes de este pleno, a las magistradas integrantes y magistrados, a la Secretaría General de Acuerdos, a todo el personal jurídico que hizo posible el desarrollo de todas estas sesiones públicas de resolución, incluso aprobando los acuerdos correspondientes a videoconferencias, los relativos a los temas presupuestales y desde luego el tema relativo a fortalecer la infraestructura de nuestro propio tribunal. Enhorabuena, que el año 2021 sea pleno de bendiciones y sea pleno de logros profesionales, personales e institucionales. Pues bien, no habiendo otro asunto más que tratar y agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocados las integrantes y los integrantes del pleno del tribunal, se da por concluida esta sesión por videoconferencia. Muchísimas gracias.